Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rodwin, Sheila. ¿Qué tal? ¿Falta alguien más de tu equipo, Rodwin? Sí, hola Estela. Sí, Tal, Estela, estoy buenas tardes. comunicándome con William. Dame un minutito, por favor. Necesitamos que sí o sí se conecte porque para tener todo claro. Dame un minutito, por favor. Perfecto, perfecto. Buenas tardes. Estela, William está por incorporarse. Ya, entonces, ¿podemos empezar o lo esperamos? Sí, lo esperamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a demorar? Rubén, ¿me das permiso para poder proyectar, por favor? Sí, ya está.
Estela, por favor, inician, por favor, no hay ningún problema, ya están. Uy, no, todavía no se ha personado. William, a ver un ratito. Dice que le acepten, por favor. Ay, a ver, perdón. Estela, ¿puedes aceptarle a William? Creo que está ahí en espera. Ya. Ya, ok. Comenzamos, por favor. Ya, comenzamos entonces con la presentación, que es básicamente el resumen de los resultados que se han encontrado y un poco comentarles cómo es que se ha desarrollado esta verificación y las pruebas relacionados al servicio de evaluación y gestión de calidad del sistema de subsidio al transporte público. ¿Ya? En realidad, siempre basándonos en el objetivo principal de este servicio, de acuerdo a los términos de referencias, se ha buscado realizar un servicio de evaluación, aseguramiento y control de calidad de la solución tecnológica de la ATUL para la recepción, registro y procesamiento de información de tramas de GPS reportados por los vehículos de transporte urbano de pasajeros, ya sea de Lima y de Callao, ¿no? Con el propósito de que puedan velar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que es gestionada por el sistema de control de monitoreo, ¿no? En vía GPS. Eso ha sido el objetivo principal. Para poder iniciar nosotros con este servicio de pruebas y gestión de calidad, prácticamente tenemos que tener en cuenta los criterios que se establecen dentro del marco legal en relación a la ISO 12207, el ciclo de vida de desarrollo del software, y a la ISO 27001. Es decir, nuestros criterios están alineados a esos lineamientos o criterios básicos que establece las normativas del Estado, ¿no? Para poder empezar el diagnóstico hemos tenido que recibir y nosotros tener como inputs los documentos que nos han proporcionado, ¿no? En el estado actual en el que se encuentran. Esos documentos que hemos verificado nosotros para poder iniciar con la evaluación de servicio han sido los documentos de especificación de requerimientos que nos proporcionaron. En este caso, los documentos relacionados al socket y al API, que fueron proporcionados, bueno, en la especificación de requerimiento, la especificación de casos de usos, las reglas del negocio del proceso de subsidio, o en este caso nos hemos basado en el reglamento 098, donde se especifica los criterios que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Para poder correr con la ejecución del servicio de subsidio. También hemos revisado el documento de la especificación del servicio web API que nos proporcionaron, el manual de GPS y los modelos que nos han alcanzado. En base a esa información se ha procedido a realizar la evaluación. También hemos recibido documentos de análisis y diseño relacionados a las funcionalidades del sistema y hemos recibido el manual de usuarios de uso del sistema de subsidio. Hemos recibido los procedimientos que nos han alcanzado de la ISO 12207 y la 27001, ¿no? Relacionados al procedimiento de desarrollo, de mantenimiento, al tema de política de seguridad de la información y al procedimiento de respaldo de información de restauración de backup. De hecho, que pueden tener más procedimientos, pero hemos enfocado exclusivamente en esos temas, bueno, al menos para poder avanzar con esta evaluación. No hemos recibido el documento de diccionario de datos, hemos recibido un registro de las tablas con sus nombres, lo hemos marcado acá en color rojo, pero bueno, siempre lo ideal es tener un documento de diccionario de datos completo. En base a la documentación hemos extraído información relacionada a los casos de usos que nos ha permitido determinar cuáles son las pruebas funcionales que íbamos a realizar de integración del sistema, de aceptación, y las pruebas no funcionales de rendimiento, seguridad, usabilidad y compatibilidad. Hemos extraído los casos de usos que se mencionan en el documento relacionado al socket para poder hacer unas pruebas funcionales de socket y también del aplicativo. En los casos de uso del aplicativo, por ejemplo, se ha precisado en los documentos solo los temas que corresponden al caso de uso de ingreso y registro del aplicativo, la visualización de la flota vehicular, el registro del código GPS, el proceso de configuración de rutas, de acuerdo a los documentos,
También los casos de usos, que es monitorear la flota vehicular por parte del administrador de la ATU, el registro de las fórmulas, el proceso de la generación de los reportes y el proceso del cálculo de la liquidación. Nosotros hemos aterrizado en este gráfico los requerimientos que se han especificado con el fin de ver cómo es que estos requerimientos se han implementado, en qué casos de uso se han implementado. Como podrán ver en el gráfico del primer grupo de casos de uso que corresponde al representante de la empresa de la ATU, los requerimientos sí han sido implementados en los casos de usos que se han detallado porque existe una trazabilidad. No hemos encontrado más componentes en sus documentos que nos han entregado, componentes como por ejemplo un diagrama de estados o un diagrama de actividades o un modelo de procesos para poder hacer una trazabilidad más completa, ¿no? Aterrizando a más componentes hasta llegar de repente a la etapa de despliegue. Sin embargo, solamente hemos precisado los casos de usos y la especificación de requerimientos para poder ver cuál es la trazabilidad entre ellos y cómo es que se han implementado, ¿no? También hemos verificado los casos de uso en relación al socket, que es la recepción del datagrama, la decodificación de datagramas, el almacenamiento de las datagramas y el proceso de la data, ¿no? De acuerdo a las especificaciones de requerimientos, estos sí han sido implementados, ¿no? Se han sido implementados. Como consecuencia de ello se ha podido ver el proceso de la data y la generación de los reportes con el cálculo del subsidio a los transportistas, ¿no? Ahora, a nivel de documentos hemos podido hacer una trazabilidad, se ha cumplido. Sin embargo, para poder iniciar con la ejecución de este servicio hemos tenido que determinar un plan de pruebas, o sea, qué acciones íbamos a realizar para poder hacer unas pruebas, ya sea funcionales o las pruebas no funcionales, ¿no? Las pruebas del sistema, por ejemplo, en coordinación con el equipo de trabajo, con José de Estrada y José Taborda, en consenso se determinó esta lista que se ha ejecutado, que en primer lugar se elaboró la lista de tramas por modelos de dispositivos GPS, las tramas para socket y el request para el API vía HTTP. Se elaboró esa lista, se preparó un script para el envío individual de tramas por socket, se hizo el envío individual de las tramas por canal y por modelo según relación de la dirección IP y puertos APIs que nos han proporcionado, ¿no? Utilizando el script que se ha preparado previamente, se ha tenido que ejecutar, utilizar las herramientas de pruebas para el API vía HTTP. Se ha realizado o se ha planificado realizar la verificación del registro de coordenadas reportadas por los dispositivos GPS. Se ha realizado la configuración de dispositivos GPS y se ha solicitado el registro en el ambiente de desarrollo de pruebas para poder iniciar con las pruebas de campo, ¿no? También se ha hecho la verificación del registro de coordenadas reportadas por los dispositivos GPS durante toda la ejecución en campo, ¿no? Las pruebas realizadas. Se ha hecho la verificación del cálculo de recorridos reportados en pruebas de campo a nivel de base de datos y sistemas de información. Y en base a los scripts que se ha preparado previamente, se hizo el envío de los diferentes tramas por socket. La ejecución del script preparado también ha servido para poder evaluar el rendimiento, la carga y el estrés de los sockets. En base a ello ya se tiene el rendimiento de la carga y estrés de servicio de web API también vía HTTP. La evaluación de las pruebas también, bueno, en base a todo lo que se ha ejecutado también se ha podido obtener resultados respecto a los niveles de seguridad, disponibilidad de la información, y también se ha hecho uso de los scripts especificados en los casos anteriores. ¿Cuáles son los hallazgos que se han encontrado? De la documentación que se ha revisado, en primer lugar, se ha podido determinar que el sistema ha sido conceptualizado en función a la especificación de requerimientos, pero no existe, o sea, un documento de análisis y diseño más detallado que permita de repente evaluar objetivamente la consistencia de estos diseños. O, por ejemplo, que en el documento de la especificación de análisis y diseño haya un diseño, digamos, diagrama de estados, o el tema de diagrama de modelamiento de procesos, o incluso llegar a un mockup o un prototipo que permita ver cómo es que el sistema quedaría implementado.
para que el área usuaria pueda visualizar cuáles podrían ser esos resultados, ¿no? Como un poquito más real. Sin embargo, sí se ha podido corroborar que existe una implementación en base a los documentos de especificación de requerimientos. ¿Ya? Ahora, no se ha podido evidenciar la existencia de un esquema de gestión de versiones de software, de tal forma que no se puede realizar un control de cambios, ni esquema de auditoría del código fuente, producto del software, ¿no? Tampoco se ha podido evidenciar un esquema de gestión de bitácoras en los esquemas de base de datos generados, hecho que evita la implementación de un esquema de auditoría a la información que el sistema gestiona. Hemos visto la información, sé que hay campos que de repente se han quedado preparados para que estos sean implementados en un bitácoras o una auditoría, o de acuerdo a las implementaciones que van a ir dándose al sistema, se va a ir implementando, pero hasta el momento no existe un esquema de auditoría y teniendo en consideración que es un sistema crítico para la entidad. De igual forma, no se ha podido evidenciar la existencia de un ambiente de pruebas homologado al ambiente de producción. Como consecuencia de ello, de repente la capacidad del servidor de desarrollo no ha sido la que se ha esperado para las pruebas técnicas ya del socket, que más adelante les va a mencionar José Taborda. Pero sí es entendible porque entiendo que los recursos del sistema de los servidores que están en producción necesitan tener una capacidad mucho más fuerte o con mayores características, ya que tienen que respaldar las funcionalidades del sistema, ¿no? Y de repente es más costoso incluso. Pero igual ha sido importante determinar cuáles son esas diferencias entre las capacidades del servidor de producción y del desarrollo, que incluso hoy día en la mañana hemos verificado cómo es que está funcionando o está rendiendo el sistema a nivel de arquitectura, de infraestructura. Se ha verificado que el sistema de pruebas, bueno, hasta el momento hemos detectado que el ambiente de pruebas que nos han entregado no ha estado del todo al 100% homologada con el sistema que ha sido o que está desplegada, porque se ha evidenciado que hay cambios que se han realizado en producción y que no están en el sistema de pruebas, ¿no? O sea, es decir, que se están haciendo cambios directamente en el ambiente de producción. Esto puede conllevar a que la información del ambiente de producción se vea, tenga un alto riesgo de que los cambios que se realizan en el acto, o sea, en el mismo sistema de producción, puedan invalidar o destruir información, ¿no? Siendo aún más complicado si no se ha generado un modelo de bitácoras, tal como se evidencia en la base de datos, es decir, si no se lleva a ese nivel de saber qué cambios se están aplicando, y si no tienen un control de versiones tampoco, ¿no? En caso de pérdida de información. No existe estándares de diseño que ayude a alinear todos los módulos de los sistemas antes de su implementación. Un producto de ello puede ser que las áreas usuarios o el área usuaria siempre va a tener un descontento, por más que no se haya, o que funcionalmente está 100% bien, pero siempre va a haber un descontento porque de repente no ha participado en una etapa de conceptualización de diseño de interfaces o a nivel de prototipos, y hasta el hecho de que observe que un botón está al lado izquierdo y no debe estar al izquierdo, debe estar al lado derecho, de repente ya simplemente va a presentar un descontento, ¿no? Eso vamos a ver en el tema de las recomendaciones, incluso con un caso práctico que les vamos a poder proporcionar para ver cómo es que pueden implementar esto, ¿no? Todo eso en realidad hasta el momento a nivel de procesos podría impedir que haya una funcionalidad adecuada en el sistema, ¿no? Lo cual puede generar que la solución informática no puede ser evaluada tampoco en términos de consistencia contra los requerimientos organizacionales. O sea, porque al final cualquier auditoría o revisión siempre es objetiva en base a lo que tiene, ¿no? A los procedimientos, directivas, requerimientos, casos de usos, digamos, aprobación de interfaces y finalmente la implementación del sistema, ¿no? Todo eso se debería verificar y corroborar si es que cumple o no cumple. Pero sin perjuicio de ello hemos dado la continuidad de la revisión del sistema, ¿no? Bueno, en la parte técnica también José Taborda nos va a comentar qué aspectos más hemos hallado. José nos comenta sobre las pruebas realizadas al tema de los GPS. Bueno, como primer punto tenemos que no existe un manual de procedimientos para la configuración de dispositivos GPS. Es decir, no está
diseñado los procedimientos como tal, los pasos que se deben seguir, desde el lado del personal de la ATU, inclusive del lado de proveedor o de representante de empresa de transporte, pues. O sea, cuáles son los procedimientos, los pasos necesarios, una vez se les apruebe la inclusión de sus unidades al sistema de reportes de ubicación, y pues qué información se le comparte, o quién debe realizar configuración de dispositivos y verificar que los dispositivos se encuentren ya reportados, entre otras cosas. Cómo se puede obtener de información a través de reuniones, se confirma que el sistema realiza el conteo de viajes en base a los reportes de ubicación de las unidades en cuestión en punto inicial de ruta, y reporte de ubicación de la unidad en punto final de ruta, como punto de partida y punto de inicio para contabilizar un viaje realizado. Las pruebas también demuestran que con las características del servidor de desarrollo que se utilizó para las pruebas, se puede llegar a una capacidad de atención estable de 250 reportes de ubicación de dispositivos GPS por segundo por cada socket asignado a un puerto. La información de las direcciones IP y puertos de sockets, así como la URL de la API web para reportes de dispositivos GPS vía web, está comprometida al ser compartida a cualquier proveedor de GPS o empresa de transporte, lo que genera una brecha de seguridad para el sistema a nivel de posibles ataques o recepción de información falsa. ¿Qué queremos decir con esto? Que cualquier persona malintencionada haciendo uso de esa información podría intentar realizar algún ataque a esa dirección, a esa IP o a esa URL, o inclusive teniendo información del dispositivo, de los dispositivos que reportan, pues hacer envío de información falsa. Y a nivel de sistema es imposible controlarlo. De las pruebas de la API web no se obtuvieron registros en base de datos, a pesar de que la API respondía código de operación exitosa. También podemos mencionar que no existe documentación sobre el análisis de requerimientos con respecto a tecnología utilizada en la implementación de la API web para reportes de dispositivos. El diagrama de arquitectura tecnológica no especifica bien la arquitectura implementada a nivel de servidores. Es decir, en la documentación, en el documento de análisis y diseño del sistema subsidio, aparece un diagrama muy básico. O sea, no se especifica sobre la instancia de base de datos, que se maneja aparte como un servicio, como un servicio independiente, y que se emplean dos servidores, uno para alojar las aplicaciones que controlan los sockets, y allí mismo están ejecutando la API web para recibir tramas de GPS, y otro servidor que es el que emplean para el servidor de aplicaciones como tal, para el sistema web de información. El documento de especificaciones de servicio web GPS contiene errores en los ejemplos de transmisión de datos. Por ejemplo, las tramas, los ejemplos que aparecen allí de tramas para pruebas tienen valor de placa con 7 caracteres, y según la especificación del servicio, el parámetro utiliza 6 caracteres alfanuméricos. Y realizando pruebas se obtuvieron códigos de respuesta que no aparecen en la documentación. A ver, perdón. Ahora sí. No te preocupes. También podemos mencionarles que el listado de puertos utilizados para los sockets
contiene errores. Por ejemplo, hay puertos que no existen a nivel de código de aplicación, o sea, que aparecen en el listado, pero en las pruebas simplemente no se pudieron ejecutar con esos puertos porque ni siquiera en las fuentes aparecen. Y puertos que en el listado estaban asignados a modelos en específico y que al hacer el envío de los datagramas no se obtenía respuesta satisfactoria, o sea, no se procesaban correctamente, y verificando el código son puertos que están asociados a otros modelos. No existe también una documentación formal de modelos de dispositivos GPS homologados y soportados por el sistema con sus datagramas respectivos para documentación y para labores de mantenimiento. Podemos mencionar también que la distribución de capacidad de procesamiento según la implementación realizada para el sistema depende principalmente de dos factores. El primero, la capacidad de recursos de servidores. Y el segundo, la administración y distribución de sockets por puerto. Con respecto a esto, podemos mencionarles que el segundo factor puede ser una limitante en garantizar la capacidad de procesamiento deseada, ya que no se lleva un control exhaustivo de dispositivos GPS que reportan a cada socket puerto. Cada consola que se ejecuta en un puerto específico solo captura y procesa datagramas para un modelo específico de GPS. Y eso puede causar inconvenientes al llegar al límite, ya que no se tiene un control y se puede de manera equivocada asignar más dispositivos a sockets que ya no tienen la capacidad de procesamiento o que están a punto de llegar al límite. Con respecto a código, observamos que no existe un buen estándar de desarrollo de software de base de datos y arquitectura estandarizada. Por lo menos a nivel de código se observa que se utilizan las cadenas de conexión a base de datos en texto plano. No se encriptan de alguna manera para no dejar eso allí visible, y cualquier usuario malintencionado, me refiero a usuario interno que tenga acceso a cualquier documento, a cualquier ruta en donde estén esas cadenas de conexión, puede simplemente tomarla y obtener acceso a la base de datos. Se observa también un manejo inadecuado de nomenclatura en cuanto a nombres de parámetros, variables, mezcla de idiomas y capitalización de nombres. Se observó también inclusión de directivas no utilizadas, declaración de variables no utilizadas, utilización de métodos obsoletos, y en la aplicación de consola que maneja los sockets del servidor, se utilizan condicionales if simples anidados, que no son eficientes. También se apreció código duplicado, comentarios en inglés y español, código comentado sin utilización. Y en el proyecto, perdón, en el código del sistema de información web, se observa que no existen casi comentarios de código. En las pruebas también se identificó que algunas peticiones de las tramas enviadas no son recibidas por tema del listado que aparecía, en el que pues, aparecen modelos con puertos asignados que no existen en código. Ok, y respecto al tema de las recomendaciones... ¿Prosigues tú, Estela? Sí, ¿me escuchan?
¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, Estela, sí te escuchamos. Ok. Ok, de lo mencionado por José Taborda, nosotros tenemos recomendaciones justamente del tema principal que observó respecto a los procedimientos de configuración de GPS. Nosotros estamos recomendando que se implemente un manual o procedimiento para la configuración de los dispositivos GPS, ¿no? Donde se incluye el tema de la información de direcciones IP y puertos de sockets, ¿no? Las URLs y los APIs. Esto se debe realizar en coordinación con la DEO, teniendo en cuenta de repente ya tiene los documentos de procedimientos y simplemente se tendrían que adscribir a sus procedimientos un tema relacionado a la configuración de dispositivos de GPS, ¿no? Para que esto sea revisado, validado y ejecutado por la ATO. También se tiene que implementar la funcionalidad que permita calcular la distancia recorrida por las unidades en base a reportes de ubicación de las unidades enviando en tiempo real. Se tiene que implementar un módulo de registro de fórmulas con todos los criterios solicitados por el área usuario. En este caso, por ejemplo, hemos visto que sí se realizan los cálculos de acuerdo a lo que indica el reglamento 098, ¿no? Se encuentran las fórmulas. No es un tema tampoco no hay tantos algoritmos que compliquen este procedimiento, pero está bien claro. Sin embargo, se sugiere que esto sea implementado a través de una funcionalidad en el sistema, ¿no? En sistemas similares, por ejemplo, cuenta con un módulo de configuración, en el módulo de configuración de parámetros de las fórmulas y que pueden tener un mantenimiento constante, ¿no? Ingresar nuevas fórmulas, realizar la combinación de las fórmulas y que estas fórmulas sean validadas por el área usuaria, por la DEO, y recién sean cargadas o puestas en producción, ¿no? Y cerradas incluso, es decir, las fórmulas no pueden ser modificadas por cualquier persona, serías con un usuario, en este caso, de perfil de la DEO, administrador, y eso se debería implementar. De paso, el área usuaria también va a ser más consciente al momento de visualizar su módulo de fórmulas ya cerradas, pero va a visualizar y va a ser más consciente de que ese proceso se está ejecutando, ¿no? Porque ahorita las fórmulas están en codificación, algo que no le permite constatar al área usuaria, ¿no? Solamente lo ven resultados en sus formularios. Y bueno, también se sugiere contar con documentos de especificación de requerimientos del API web para recepcionar tramas. Esto es importante porque de hecho que ustedes están siempre en constante mantenimientos o mejoras al sistema y sin una documentación actualizada y más detallada va a ser más difícil dar mantenimiento o hacer seguimiento a este componente del API web. No se debe elaborar documentos de modelos de dispositivos GPS homologados, tal como comentó José Taborda, ¿no? Sí, sería lo más recomendable tener modelos de dispositivos GPS homologados. Se debe implementar el registro y control de cantidad de dispositivos GPS reportado por socket, puerto, con la finalidad de prevenir el colapso e indisponibilidad de los mismos por alcanzar la capacidad máxima de conexiones, tal como lo comentó José Taborda. En aspectos del tema, netamente, nosotros estamos sugiriendo que también se active la directiva. La directiva que nos ha pasado de mantenimiento y desarrollo de software, sería recomendable que se actualice en función a la UTI de la ATU, es decir, al ser la UTI una unidad ejecutora independiente, bueno, es parte del MTC, pero requiere adoptar sus procedimientos en función a su realidad, a los recursos que tiene a nivel del área de la UTI y de toda la institución. Entonces, se sugiere que esa directiva se actualice, se modifique y de repente se incluya algunas secciones importantes que no se han considerado en la directiva actual, pero es importante que esto sea actualizado y que sea compartido con todo el área para que puedan estar todos alineados al momento de hacer un nuevo cambio al sistema, tener en cuenta cuáles son los procesos que tienen que seguir para su implementación. Y también que gradualmente se implementen las políticas de directivas de seguridad de la información, ¿no? En función a su realidad. Por ejemplo, de repente el sistema de la ATU de subsidio antes, bueno, ha sido implementada recientemente. Sin embargo, no he visto que se haya evidenciado, o bueno, como es nuevo, supongo que recién está en inclusión a sus activos de información, ¿no? Porque deberían tener su plan de riesgos
en la que se incorpore al sistema de subsidio como un activo de información crítico, ¿no? Porque en base a sus resultados se mueve el dinero, ¿no? Es un sistema crítico que les podría afectar. Se debería incorporar en su matriz de riesgos de activos de información y también tener un plan de contingencia, un plan de recuperación, o de incorporarse también un plan de recuperación ante una caída inesperada. Se tiene que saber cuáles son los pasos a seguir. Ahorita lo estamos dejando en la cancha del proveedor porque el proveedor es el que tiene la administración de los servidores. Sin embargo, eso podría cambiar también en cualquier momento, o no se tiene claro cuáles son los criterios o procedimientos que se deberían de seguir ante una caída inesperada, ¿no? Un procedimiento formal. Y bueno, se tendría que actualizar también eso gradualmente. Toda esa información se encuentra en los anexos que hemos adjuntado de forma detallada, cuáles son los procesos que se han revisado y el resultado por cada proceso, y cómo es que esto se tendría que implementar. También se sugiere implementar estándares de diseños de interfaces en consenso con las áreas involucradas. Me refiero al área de comunicaciones, a las áreas que participan en estos procesos de estandarización. Les voy a mostrar ahora unos ejemplos que tenemos ahí nosotros elaborados, pero es importante que esto se pase a un proceso de implementación, y también en los estándares de base de datos, estándares de desarrollo, ¿no? Deben tener ya una maqueta. Se recomienda que se implemente una maqueta de arquitectura previamente definida y probada, con todos los criterios ya estandarizados para cualquier desarrollo, ya sea mantenimiento, bueno, para poder implementar un sistema nuevo también, ¿no? Y para que todos sepan en qué consiste y cómo es que se debe implementar, y así todos están alineados y los sistemas se van uniformizando a nivel de arquitectura, ¿no? Se debe realizar, bueno, se recomienda realizar encuestas de satisfacción periódicamente a los usuarios del sistema para ver cuál es el feedback, qué es lo que ellos piensan respecto al uso de los sistemas. Les voy a mostrar ahorita unos documentos que tenemos acá como ejemplos para que puedan guiarse. Por ejemplo, cuando hablamos de buenas prácticas de interfaz, por ejemplo, acá tenemos un documento que son de buenas prácticas de interfaz. Es decir, que todos los sistemas que empiezan a desarrollar o los sistemas que van a entrar a un proceso de mantenimiento tienen que seguir esos lineamientos. Por ejemplo, tienen que saber qué logos se deben utilizar de la institución, las imágenes de la institución. Se tienen que definir los iconos que se utilizan en el sistema. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Se está viendo el documento, ¿no? Sí, me confirma si se ve el documento, ¿no? Hola. Sí, sí se ve el documento, ¿ah? Ok, perfecto. Pensé que no se veía. Ya, ok. En este documento, por ejemplo, se definen los estándares de diseño gráfico de los sistemas. Todo está relacionado a los sistemas. Logos, imágenes, versiones de colores, el uso incorrecto de los colores. Hay ejemplos de usos incorrectos de la estructura, en el caso del co-branding, dependiendo a la institución, la tipografía que se utiliza en el sistema, los títulos, subtítulos, etiquetas, párrafos, la redacción y ortografía, que es importante porque sus sistemas son, no solamente porque sus sistemas sean externos, ¿no? Porque de hecho que es externo, también lo utilizan las empresas, los terceros, ¿no? Sino también porque es importante mantener un lineamiento de buenas prácticas. Redacción, ortografía, diseño de un formulario, tipos de formulario, diseño de grillas. Por ejemplo, en ese documento se establece todo eso, cómo construir las grillas, diseño de controles de una aplicación, tipos de controles, los controles y los colores, cómo combinar los colores, contrastar con las letras, cómo se manejan los botones en los sistemas web, el uso incorrecto de los botones, la aplicación con la marca en este caso con la ATU, aplicación con múltiples elementos, colores de fondo de los controles, el color de letra, se utilizan full banners, por ejemplo, o los pop-ups, tarjetas digitales, email y background, de acuerdo
a la necesidad de ustedes. Si trabajan con redes sociales, el diseño de tipo de, si es que es responsive, si es que es una guía web, si es un menú web, si es un mantenimiento web, errores de las aplicaciones, cómo manejar los errores, todo eso se estandariza en realidad. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les estoy dando, es un caso práctico porque esto ya se ha implementado en otras entidades y se trabajó, nosotros los estamos pasando a modo de referencia para que tengan en cuenta, por ejemplo, cómo se tiene que considerar el uso adecuado de los diseños en smartphones, en celulares, en web, cómo usar los prototipos. En este documento se encuentra todo, cómo es que se tiene que cambiar los controles por temas de marca, porque como les digo, esto es un caso práctico, se ha quitado las imágenes que corresponden a otras entidades. En el caso de uso incorrecto, por ejemplo, en el caso de ustedes tendrían que incluir cuál sería el gráfico incorrecto al momento de implementar, digamos, los logos de la institución y el uso incorrecto y correcto. Y esto ya sale del manual de marcas que tengan, ¿no? Y así sucesivamente se pueden revisar el documento, se implementan todos estos estándares y simplemente se agrega las imágenes, ¿no? Se define el tipo de letra. Ustedes definen de acuerdo al área de comunicaciones con el cual trabajan, definen cuál sería el tipo de letra, el tamaño y todo. Esto es, por ejemplo, en otras entidades se trabaja así. Y de esa manera, cuál es el uso correcto con redes sociales, la alineación, tipo de cajas, tamaños de caja, todo esto se estandariza. Pero al ser un documento, muchas veces ocurre que el documento a veces queda guardado. Por eso es que nosotros recomendamos que primero es el lineamiento, o sea, implementar esto como un lineamiento a seguir al momento de implementar un sistema nuevo o al momento de dar mantenimiento. En segundo paso, nosotros sugerimos que esto se implemente. Es decir, cuando hablo de la propuesta de que exista ya una maqueta, esto se termina aterrizando en un prototipo, en una maqueta que a su vez va a tener la arquitectura ya implementada. Por ejemplo, trabajan con MVC, se arma el maquetado, el MVC, con el uso correcto de los controles, que también se encuentra en otro documento de estándar que le voy a compartir en estos momentos. Por ejemplo, estándares de desarrollo en .NET con arquitecturas. A ver, vamos a ver. Okay. Les estoy compartiendo otro documento donde se encuentran ya los estándares de desarrollo. Por ejemplo, en los estándares de desarrollo se registra como lineamientos cuál es el uso que se le debe realizar o cómo se debe implementar los objetos y controles en los sistemas, ¿no? Los estándares de los nombres, las clases, los métodos, las funciones, las variables, los controles, el espaciamiento y sangrías dentro de la programación, comentarios, el uso adecuado de los comentarios correctos, incorrectos, el manejo de excepciones, el acceso a datos, por ejemplo, un ejemplo acá con Adobe.net, o con Data Reader, o como lo utilicen, y las buenas prácticas de programación. Eso, por ejemplo, a modo de referencia también les estoy pasando. Es un ejemplo de cómo implementar eso como lineamientos, ¿no? Tenerlo ahí y constantemente, de acuerdo a los cambios que van a realizar, ustedes pueden hacer los cambios en el desarrollo, ¿no? O de repente ustedes ya tengan una idea de cómo pueden modificar eso, simplemente lo actualizan, ¿no? El uso correcto de los controles, por ejemplo, las etiquetas, las cajas de textos, las cajas de opciones y otros controles más, por ejemplo. Entonces yo les estoy colocando esto como un ejemplo, la forma correcta de comentar, de escribir, y todo eso se encuentra en los documentos de lineamiento. Sin embargo, como les digo, aparte de tenerlo como lineamiento, es recomendable que ustedes lo tengan maquetado. Maquetado porque a veces la falta de tiempo hace que los programadores no revisen el documento o si lo revisan una vez, sería genial y ya la siguiente ya lo tiene ya memorizado porque las buenas prácticas se van acomodando y se van implementando gradualmente y al mismo tiempo las personas se van acostumbrando a estas buenas prácticas que a veces ya el documento simplemente se actualiza, ¿no? Pero también es recomendable que esto se implemente, es decir, por eso es que sugerimos que se implemente un maquetado
de la arquitectura MVC que puedan tener. En esa arquitectura ya se parametriza todos los cambios que requieren. A nivel de controles, se dejan los controles previamente armados con los nombres, se deja la capa de servicio, se deja la capa de vista y controlador, todo se deja armado. Y se incluye un ejemplo básico, más que ejemplo, algo ya que van a ejecutarlo en la práctica, que es el módulo de seguridad. El módulo de seguridad, ya sea que se conecte o no con otros sistemas que ustedes ya tengan, se debe dejar ya previamente armado. Por ejemplo, en el módulo de seguridad debe incluir el gestor de perfiles, el gestor del usuario, el gestor de las opciones que tengan en el sistema para poder hacer, simplemente para que lo implementen en cualquier otro sistema. Es decir, digamos, necesito el usuario administrador de la empresa, la empresa de transportistas, o el usuario de administrador de la ATU. O sea, esos perfiles no necesariamente van a ser estáticos. Es un usuario más que puede ingresar al sistema si ustedes ya tienen predefinido su módulo de seguridad con un perfil que se personaliza nada más en el módulo de perfiles. Yo creo simplemente el perfil que vaya a necesitar, el perfil administrador, el perfil empresario de la empresa de transportes, el perfil X u otro perfil, y así van armando, incluso para poder llegar a un nivel de controles de dar permiso, por ejemplo, a un formulario o a un componente X, ¿no? Una vez que ustedes definan esto, simplemente se reutiliza para todos los sistemas o los sistemas nuevos, o como les digo, y para los sistemas que ya existen simplemente se adecua el cambio, ¿no? Lo ideal es ya tener definido esa maqueta. Y este documento de estándar les sirve como guía para que todos empiecen a programar teniendo en cuenta esos criterios, ¿no? Así el programador se puede ir tranquilo de vacaciones. Si llega otro programador, simplemente se alinea y mantiene la misma secuencia, ¿no? En los documentos de referencia también les estamos dejando otros documentos, como por ejemplo el formato de requerimientos que se debería de implementar, o como referencia, porque al final lo pueden adecuar ustedes. Acá les voy a presentar. Al momento de hacer el análisis de requerimiento con el área usuaria, el formato de requerimientos debería ser formalizado. Se podría adjuntar finalmente a los términos de referencia si es que quieren hacer un cambio al sistema o mantenimiento. El análisis de requerimiento, involucrar a la persona, quien es la parte interesada, digamos los de las DEOs, el cargo, y también incluir los requerimientos que desean. El detallar los requerimientos funcionales y también los requerimientos no funcionales, de tal forma que sea más entendible para el usuario, y finalmente cuando el usuario ya pueda ver cuáles son todos los requerimientos de forma detallada, pueda firmar este requerimiento, y puede ser desarrollado internamente, o sea, en el área de ustedes, también puede ser desarrollado de forma externa, contratar a un proveedor, y para que el proveedor sepa lo que tenga que entregar, se tiene que ser bien claro, ¿no? O sea, no le podemos pedir algo que no está dentro de la especificación de requerimientos. Finalmente, si yo le doy una especificación de requerimientos al proveedor, el proveedor me tiene que entregar, digamos, el documento de análisis y diseño detallado y actualizado con todas las, ya sea especificación de casos de usos o historias de usuarios, de acuerdo a la metodología que ustedes utilicen, de acuerdo al tamaño del sistema. Si es un pequeño sistema, mediano o grande, va a depender de esos criterios, pero de repente quieren trabajarlo nada más con historias de usuarios o con casos de usos, ¿no? Arquitectura de la información que tiene que entregar el proveedor, el diagrama de componentes, diagrama de despliegue, modelo entidad-relación, los prototipos, el maquetado del sistema, el diccionario de datos, el código fuente actualizado, los scripts, siguiendo los estándares. Una vez que ustedes tengan estándares, simplemente se lo dan a cualquier proveedor nuevo para que ese proveedor les entregue sus artefactos como corresponde y alineado. Y todo eso se detalla en el documento de especificación de requerimientos también, como resultados y entregables en el caso de que quieran que lo realice un tercero, y si es que lo realice internamente también. Esos son algunos artefactos que recomendamos que se implementen, aparte de las recomendaciones funcionales que se les va a dar mañana a los usuarios, ya netamente a los usuarios funcionales. Estos documentos no se les ha entregado formalmente, recién los vamos a pasar, y eso fue algo conversado con Rodwin el día de ayer, pero les vamos a dar un alcance como temas referenciales nada más, porque al final pueden adecuarlo ustedes a su realidad. Y bien, esto es todo lo que estamos presentando al día de hoy. Mañana vamos a hacer una presentación funcional netamente. ¿Hasta ahí tienen consultas?
Hola. Estela, sí, lamentablemente he tenido que salir un ratito, pero he escuchado la última parte. No sé si nos has hecho referencia de los resultados que hemos tenido con respecto a la validación de los algoritmos de cálculo y del cálculo de kilometraje y cálculo de viaje respecto a la prueba de campo. No sé si has hablado con el equipo, cuáles han sido los resultados. No sé si lo has hecho. Te pediría como un punto para tenerlo claro y, bueno, tener la certeza de cómo está, ¿no? Ok, sí, justamente les comentaba que a nivel de cálculo, cuando se realizó las pruebas funcionales del sistema, nuestro objetivo ha sido primero corroborar que se esté cumpliendo lo que indica el reglamento, las fórmulas especificadas ahí, los criterios que ya están establecidos formalmente y que son regulados por ese reglamento. Entonces, nosotros funcionalmente hemos corroborado que eso con la prueba de campo sí cumple, e incluso los reportes que se están mostrando en los formularios, al final todos utilizan esos algoritmos y sí está cumpliendo funcionalmente, pero a nivel de pruebas de campo es justamente lo que José Taborda les estaba comentando, que cuando hizo, las pruebas de carga es donde hay problemas ya en el tema del envío de las tramas y los resultados que ha ido comentando al momento de presentar. Sin embargo, a nivel de pruebas funcionales, o sea, el sistema te muestra el resultado que sigue teniendo en cuenta los criterios que están establecidos en el reglamento. Definitivamente eso sí se está dando. No es que haya por ahí de repente un cálculo que no esté considerando, un parámetro o un valor que esté fuera del reglamento. Eso sí se está ejecutando. A nivel de carga, de repente podemos repetir esa parte, José Taborda, sobre los inconvenientes que se han encontrado a nivel de las pruebas ya de rendimiento, específicamente con ese tema de los sockets. Hola José, ¿nos escuchas? Sí, sí, la escucho. ¿Nos podrías repetir el resultado? Porque el resultado de campo que hicimos cuando se ejecutó y vimos en el sistema los resultados, que todo estaba coincidiendo, y a nivel de base de datos también, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, José Taborda, a nivel de base de datos también se ha estado registrando todo de forma correcta, ¿no? Los criterios que ya han mencionado son otros que están relacionados a las pruebas de rendimiento netamente, ¿no es así, José? Correcto, ok. Con respecto a las pruebas de rendimiento, por lo menos con el servidor de desarrollo se realizaron pruebas y se tuvieron registros de peticiones, o sea, manejo adecuado de 250 registros por segundo por socket puerto, de forma satisfactoria. A partir de esa cantidad, si se encontraban fallas de disponibilidad por el tema del socket, entre otras cosas por temas de código no eficiente y por temas también de recursos del servidor, pues, de disponibilidad. Pero en teoría, pues a nivel de manejo en producción sí debe llegar a la capacidad. Lo único que hay que considerar es que la distribución de la capacidad de procesamiento está dada por dos factores, que serían la capacidad y los recursos del servidor, en donde se ejecutan las aplicaciones o la aplicación de consola para manejar los sockets, y la administración y distribución como tal de esos sockets. Ya que cada aplicación que se ejecuta maneja en ese puerto específico un solo modelo de datagrama, y no hay un control, que es lo que se recomienda implementar, un control exhaustivo de dispositivos GPS que reporten, o sea, que se encuentren reportando a cada socket
para saber hasta qué límite pueden asignar sin llegar a afectar la disponibilidad de los mismos. Ok, de acuerdo. Entonces, ese es el resultado, pero en realidad creo que la preocupación va más tanto por el resultado del tema de los cálculos, y Rodin, y creo que eso sí ya lo hemos respondido indicándote que sí se ha corroborado la trazabilidad de esos cálculos desde el momento en que se validó lo que indica en el reglamento, en los casos de usos, en los requerimientos, en la funcionalidad del sistema, en el código fuente y en la base de datos. Perfecto. Gracias, gracias, Estela. En todo caso, mire, como para... Nosotros vamos a hacer un pequeño cronograma, nos vamos a asistir con Sheila y también con el equipo de desarrollo, un poco para estos puntos identificados como hallazgos, la elaboración del manual de procedimiento y los ajustes que están pidiendo con respecto a las pruebas o con respecto a alguna formalidad que se tenga que aplicar. Lo vamos a comenzar a trabajar y vamos a hacer un pequeño cronograma. Está previsto hacer un retest de lo que vayamos nosotros ir subsanando. Esto se lo podríamos, en la medida posible, que ustedes lo revisen y nos darían un visto bueno como para cerrar esta brecha, ¿no? Son 11 puntos que están mapeados como recomendaciones en el cuadro. Así y es. Todas corresponden a prioridad alta, ¿no? En realidad sí, lo hemos considerado como prioridad alta porque en realidad es un tema crítico y de acuerdo a los usuarias, para ellos es un sistema crítico y de suma importancia para su área, ¿no? Y entonces Okay. Se le tiene que presentar esa atención, sobre todo que hay detrás de todo ello está comprometiéndose lo que es dinero, ¿no? Claro. Es por eso sobre todo, ¿no? Entonces es importante que se pueda subsanar eso. En realidad yo les recomiendo más que nada que ustedes tengan ya un informe con los compromisos de subsanación de eso como área y en base a ese compromiso lo puedan ir implementando, ¿no? Como cualquier auditoría, siempre cuando se da este resultado, el área usuaria o el área participante eleva un informe con el compromiso de que sean subsanados en mediano, corto y mediano plazo, ¿no? ¿Quiénes serían las personas que estarían apoyándote, ¿no? Ya. Así es. Sí, está clarísimo estos 11 puntos. Ya nos vamos a reunir ahí con el equipo y trabajar en conjunto para subsanar lo que es prioritariamente alto y luego del cual seguramente por ahí, Estela, no sé si ya vamos a estar todavía dentro del plazo de servicio, les pediríamos que le den una revisión y nos confirmen que por lo menos cumple el tema de la normativa, ¿no? Así, espérate, perdón, no te escuché bien, Rodin. No, te comentaba que vamos nosotros a elaborar un cronograma para cerrar aplicar estas recomendaciones y comenzar a elaborar los manuales o hacer los ajustes o las formalizaciones que nos están recomendando que elaboremos. Ajá. Y en la medida en que ya vamos aplicando o previo a aplicárselos, de pronto alguno que otro vamos a tener que consultarlo o pedir que lo validen. Entonces, como para que ya con un visto bueno de ustedes, ya quedar como la versión final de lo que vayamos a generar, pues, ¿no? Ya, pero eso, a ver, va a depender mucho justamente de tus recursos, ¿no? El equipo que tienes que te apoye, la disponibilidad del tiempo que ellos de repente puedan tener de acuerdo a las metas que les estés ahorita planeando, ¿no? Que lo implementen. Por ejemplo, si es que van a proceder a actualizar la directiva tal, ustedes dentro de su institución, esa directiva lo hace, lo actualizan en su área. Esa sí demora un poquito, ¿no? Sí, claro, sí. Claro. Ajá. Es un proceso que demora. Por ejemplo, implementar el módulo de configuración de parámetros implica que hagan una actualización al sistema y que lo concilien juntamente con el área de la DEO y se lo presenten como propuesta para que la DEO diga
sí, o sea, y que quede aterrizado en un documento de especificación de requerimientos que lo firme y al final ustedes pueden hacer esa implementación y ponerse de repente una fecha límite con, no sé cómo vas con tus recursos, cómo vas con los recursos que tienes. Claro, ya. Va a depender mucho de eso, ¿no? O sea, sí, a armar tu informe, lo podemos validar, tu informe de propuesta de subsanación, pero de repente ya se escapa de las fechas límites que tenemos, porque recuerda que tenemos una fecha ya que nos han puesto un límite. Espérate, no escucho bien, algo está... José, ¿puedes silenciar, por favor, tu audio? A ver. Ya, ok. Ya. Ahora sí. Ya. Está medio raro, José. Bueno, sí te podemos corroborar cuál es tu informe de propuesta de subsanación, pero en las fechas ya estamos cerrando ya con la presentación y con la presentación de mañana también. Ya estamos cortos de tiempo, no tenemos más tiempo. Ya, está bien, no hay problema. Fecha. No hay problema. Ok, listo. Sheila, creo que ahí necesitamos un poco coordinar con los chicos y tratar de cerrar de repente lo más urgente, como para también, como estas recomendaciones van a formar parte y también se la van a pasar a la dirección de operaciones y también a la jefatura de UTI. Entonces aboquémonos a hacer un cronograma para ir cerrando de repente lo más relevante en la medida en que vayamos y tener la primera versión de los mismos a la brevedad, porque en realidad son 11, entonces ahí pensé que era un poco menos, pero igual tenemos que levantarlo. William, ¿querías hablar, creo? O Sheila, no sé. Sí, ¿esta presentación ya te la han alcanzado? Sí, sí, como informe. Ahora el informe los comparto. Estela, entiendo que también nos vas a facilitar una especie de unos modelos. Sí, tengo ahí unos artefactos. Esos artefactos que les he mostrado hoy día, Sheila, de los estándares de desarrollo, estándares de interfaces, de maquetado y de especificación de requerimientos que les he mostrado, como les digo, es una guía que ya se ha implementado en otras entidades del Estado, y lo que sí no les he mostrado y que ya sería parte es la implementación del maquetado, que teniendo de referencia a los estándares de desarrollo y de base de datos. El documento que yo les he pasado está relacionado a estándares en .NET, en MVC, y está con estándares de base de datos de SQL. Ustedes lo pueden simplemente alinear a lo de Oracle, ¿no? Porque trabajan con Oracle. Y simplemente lo estarían actualizando con Oracle. Y de ahí te los voy a compartir porque no los he pasado. Eso no ha ido dentro del entregable. Eso es como hablamos con Rodin el día de ayer, un pequeño adicional que les estamos dando para que se guíen. Igual se los compartimos en la carpeta. Entonces te copio al drive Sheila para que estés sí, por favor. Ya y ahí listo, Estela. Lo pones en el informe, también ponlo ahí, por favor, Estela. Ya, perfecto. Para hacer homologar para que todos lo vean. William, creo que tenías algo que decirnos. Sí, buenas tardes, le habla William Cubas. Yo tenía una duda con respecto a un punto que pusieron, que era sobre el tema de Web API. Indicaban que el Web API no registra, no registra lo que leí, lo que entendí. Quisiera saber en qué condiciones se hizo esta prueba, porque la verdad es que no estaba enterado, y bueno, yo entiendo que el Web API está funcionando bien, o de repente habrá sido una prueba a nivel de capacidad, no lo sé. Ok. José Taborda, ¿no se puede con ese tema? Se realizó envío simple de tramas y no se registraron en ningún momento tramas. Ya, cuando dice que no se registra... O sea, la API sí responde. Sí, de hecho la API respondía con código de registro exitoso, pero en base de datos no se reflejaron ninguna inserción de registro. Ya. ¿Tendrán la trama de pruebas que realizaron para poder verificarlo? Me parece raro. En todo caso, eso depende a nivel interno, podamos coordinarlo para poder disipar esa duda que tengo. Sí, por favor, José, si nos puedes echar una mano allí para cerrar esa brecha y para que William también esté tranquilo, porque si no... Sí, si no internamente lo coordinamos, no hay problema. Una consulta, buenas tardes con todos. Sí. Buenas tardes con todos, una consulta.
¿tienen codificados los hallazgos? Me refiero netamente específico que hablaron en cuanto a la programación o base de datos. Sí, claro que sí. El documento que se les ha pasado, que ahorita les voy a volver a compartir, terminando esta reunión, les voy a volver a compartir a todos los que han participado a lo largo de estos días. Hemos estado copiando a varias personas en los correos. Tengo esos correos a todos de la UTI. Les voy a copiar ese drive que se le pasó como entregable. Aparte del informe final, todo eso está como anexo. Las pruebas que se han realizado, están las capturas de las pantallas, el código fuente que se ha utilizado, la herramienta, todo esto está en los documentos así detallados, los resultados esperados y los resultados obtenidos. Sí, sí los tenemos, Rolando. Perdón, Rolando, ¿no? Sí, sí, Rolando. Gracias. Ok. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Nos queda claro lo que nos toca y seguiremos coordinando. Mañana, claro que sí. Mañana, el día viernes hacemos con el área usuaria y también de repente en la mañana podríamos hacer con el equipo de infraestructura, Estela, ¿no? Infraestructura, ¿quiénes participan en infraestructura? Julio, Henry y Andrés. Ya. Hoy día nos hemos reunido con Julio en la mañana. Ya. Claro, solamente con Julio y con, no me acuerdo, Israel, creo, parte también del equipo de Julio, donde se ha verificado justamente eso. Si hay alguien más, pero para mañana teníamos planificado lo que es la presentación funcional. A ver, primero indícame a qué hora sería, de preferencia que sea en la mañana, o cuál sería el horario que tenías planeado con el área. No, yo termino esta reunión, yo también propongo que sea plan de las 3 de la tarde, y esa sí creo que les voy a pedir que sea un poco más ágil. Total, no hay mucho que explicarles, sino más bien hacerles entender a ellos, y me gustaría que los chicos también participaran, señalando que de acuerdo al proceso, a la evaluación que han hecho ustedes a nivel funcional, el área usuaria debiera estar tranquilo con los resultados obtenidos porque se está cumpliendo los requerimientos funcionales que están mapeados tanto en la directiva y también que de alguna manera nos lo han hecho saber en la parte de sus requerimientos, ¿no? Entonces, lo inmediato que vamos a hacer con eso es justamente, de repente, formalizar algunas entregas que habían quedado inconclusas en la entrega, porque justamente se quería tener había unas dudas con respecto al tema del cálculo. Entonces, cosa que en la medida de lo posible, mañana me gustaría que enfatizaran en el tema de las variables de los reportes, kilometraje real, el kilometraje calculado, cómo ustedes han corroborado que se han obtenido, de tal manera que a todos y a cada uno de los usuarios les quede clarísimo que son los datos que son el resultado de la carga de la información y del procesamiento del mismo, ¿no? Entonces, un poco para que algunos documentos que estaban pendientes de firmarse, porque justamente querían que un tercero les dé una opinión que efectivamente cumple, se puedan formalizar. O sea, eso es lo que de pronto nuestra expectativa, que el área usuaria ahora esté más tranquila, diciendo que esto lo ha revisado una empresa con experiencia en estos trabajos y les corrobora que los resultados obtenidos obedecen al requerimiento funcional que se ha dado, ¿no? Ese es el respaldo que necesitamos de parte de ustedes como terceros para que el área usuaria ya finalmente formalice la conformidad, que en algún momento todavía estaban medio dudosos de poder aceptarlo, ¿no? Ajá. Esa es un poco la idea. Y por eso que este servicio, esa era nuestra expectativa, que al área usuaria le dé la tranquilidad del caso para que ellos se convenzan que nosotros, bueno, en este caso el equipo de desarrollo, de repente con todos los obstáculos o presiones que han tenido, sí han hecho un trabajo que de alguna manera, revisado por un tercero, inclusive con pruebas de campo, es válido y por lo tanto necesita pues que el área usuaria, no tanto que nos felicite, pero por lo menos que diga que sí, efectivamente cumple lo que he pedido, ¿no? Ya, sí, no hay problema. Lo observado es
lo observado es básicamente por temas técnicos, más que nada que ustedes ya se les ha presentado el tema de optimizar ya los resultados o las configuraciones con el socket, porque como por ejemplo, ¿no? Lo que había mencionado José Taborda en su presentación, que la no resolución del punto anterior, o sea, me refiero al tema de la configuración de los puntos de configuración de las rutas, por ejemplo. José Taborda, ¿te acuerdas que estábamos hablando de ese tema? Era un tema crítico. ¿Me escuchas, José Taborda? La parte que sí es importante que traten de subsanarlo en el menor tiempo posible. En las recomendaciones lo hemos puesto así de forma genérica, pero en el informe ¿Qué número de recomendación está detallado. A ver, ay, acá lo tengo. José, ¿te acuerdas qué número de observación es la que está relacionado a los puntos de configuración, que es la número, a ver, acá tengo. Es de implementar un módulo de registro de fórmulas, implementar funcionalidad que permita calcular la distancia recorrida por las unidades en base a reportes de ubicación de las unidades enviados en tiempo real. Ese tema, José, ¿te acuerdas que en el informe está más detallado, verdad? Sí, correcto, pero la recomendación creo que no aparece ahí en la presentación. Ajá, está detallado. La recomendación más crítica es el tema del manejo de las direcciones de IP y los puertos y la URL de la API web por parte de terceros, de proveedores de GPS de las empresas de transporte o por personal de la empresa de transporte que posee el subsidio. O sea, esa información o esa configuración de los dispositivos debería ser realizado o por un proveedor de confianza de la ATU con un acuerdo de confidencialidad o, no sé, por algún área específica de la ATU que maneje esa información, porque al hacer de dominio de terceros esa información presenta, o sea, eso da una vulnerabilidad al sistema de posibles reportes fraudulentos, por así decirlo. O sea, para darle un ejemplo, una unidad de transporte que esté averiada, ¿verdad? Simplemente una persona malintencionada que sepa la configuración, o sea, que sepa o que haya hecho pues la configuración o tenga acceso a la configuración, a los datos del dispositivo GPS, puede hacerse un script, una aplicación que envíe datagramas utilizando esa data al sistema. ¿Y qué van a obtener? Van a obtener reportes de ubicación de un dispositivo de una unidad que en teoría pues está funcionando, pero en la realidad no está funcionando, no está operando y está accediendo al subsidio de manera fraudulenta. Ah, ya. Ya. No sé si me comprenden. Sí. Ahí supongo que ahora con Rolando un poco que reforzaremos o aplicaremos algún control para por lo menos mitigar ese riesgo, ¿no? Así es, y eso está en nuestro informe. Sí, porque la verdad, o sea, por eso es que se hace la observación, porque en verdad que hay. Una consulta, José. ¿Con cuántos modelos de GPS has hecho las pruebas? Con un Coban 303G. ¿Con cuántos? ¿Con cuántos? ¿Perdón? ¿Con cuántos modelos? 5 modelos. Con uno solo. Ah, con uno solo. Ah, o sea, prueba de campo con ese solo, ajá. Pero las pruebas de rendimiento sí, en el informe son varios modelos, no recuerdo la cantidad ahorita. Sí, se utilizaron varios modelos, exacto. ¿Y los modelos con sus respectivas tramas? Correcto. De las mismas que se utilizaron para envío simple, se utilizaron también para pruebas de carga. Ya. ¿Y esas tramas las sacaron de la documentación? Sí, esas las armé en base a la documentación. Ojo que una aclaración ahí, la documentación de los GPS que están en internet, ¿no? No es nada privado, están en internet. No son con modelos exactos. Por ejemplo, puedes encontrar un modelo del Coban que tú estás usando y en la trama de la documentación puede ser otra, la cual no está configurado en el socket. Solamente para aclaración, nada más. Yo sé que en su informe de repente, porque han comentado algo similar, voy a encontrar eso. Ya, pero solamente para aclaración que si se han guiado de las tramas de la documentación, ¿no?
quizá no les ha funcionado porque esas tramas de la documentación, algunas son de otros modelos, no son de modelos específicos como están transmitiendo los actuales operadores. Y otra consulta más. Sí, te entiendo. En cuanto a las pruebas ya se la prueba de socket, y en cuanto a las pruebas del API REST, ¿le hicieron con Postman, por ejemplo? Sí, con Postman y con Swap UI. ¿Y en el Postman hicieron el envío por el body de parámetros? ¿O en el Correcto, sí, header? como está en el ejemplo de la documentación que enviaron. Ya está bien. Ya, esa era la duda, gracias. De nada, no creo. Listo, entonces... Ok, Estela, no sé, creo que ya no tenemos más preguntas. Entonces, Ok, de acuerdo. Yo les comparto ahora, pues terminando, les comparto el Drive con todos los artefactos que estoy incluyendo el día de hoy. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su participación, muchachos. Sheila, luego nos coordinamos para hacer un cronograma con los chicos para comenzar a cerrar estas brechas. Gracias con todos. Ya, gracias. Ya, Gracias, Robin. Gracias, Rodin. Ya sería Buenas mañana Gracias, a Estela. 3. Ok. Hasta mañana. Rodin, ¿me confirmas mañana a las 3 de la tarde? ¿No sería de 3 Sí. a 3:30? Sí, está bien. Déjame ahorita confirmar, llamo y te pongo en el WhatsApp. Ya, ok, perfecto. Gracias. Listo, gracias, buenas tardes. Okay. Gracias. Gracias. Hasta luego, buenas tardes a todos. Luego, sí.